Hola amigos de mi canal, tengan ustedes un cordial saludo. En este video vamos a hablar de una marca de camiones muy famosa en el mundo, muy conocida en Latinoamérica. Se trata de la marca Kenworth. Aunque oficialmente Kenworth nace en el año 1923, su historia realmente empieza más o menos en el año 1912 en la ciudad de Portland, en Oregon. Gracias al trabajo de los hermanos Luis y George T. Herlinger, quienes se iniciaron en el mercado con un camión para distribución de mercancías. Sin embargo, este camión no los convencía en cuanto a potencia. Por esta razón, en 1914 tomaron la decisión de construir su propio camión, equipado con un motor más potente de 6 cilindros en línea. Este camión se llegó a conocer como el Hershix. Salió al mercado comercial un año después, es decir, en 1915. Fue manufacturado totalmente en acero y fue un vehículo idóneo para los accidentados y difíciles territorios del oeste de los Estados Unidos, lo que lo convirtió en el primer camión comercial exitoso. En 1916, la Herlinger Motor Car Co. se mudó a Tacoma, estado de Washington, instalándose en un edificio propiedad de la madre de Edgar K. Worthington, quien administraba aquel edificio y a quien el negocio familiar le causó curiosidad. Pero desafortunadamente al negocio no es que le hubiese ido muy bien, y tan solo un año después de estar en Tacoma se puso a la venta. Worthington, quien tenía una gran visión para los negocios, convenció a su socio Frederick Kent de que comprara la empresa, que era una buena inversión a futuro, y así lo hicieron, convirtiendo a Herlinger Motor Car Co. en Hershix Motor Co. En 1919, Frederick Kent cedió su participación en la compañía a su hijo Harry Kent, convirtiéndose en su nuevo socio. Las ventas aumentaron y para el año 1922 ya estaban fabricando un camión semanal en su fábrica de Valley Street, bajo el nuevo nombre Hershix Motor Co. Es decir, los vehículos que se producían en ese tiempo todavía salían bajo la marca Hershix. En 1923, Harry Kent y Edgar K. Worthington dieron el nombre a la que se convertiría en una de las compañías más sobresalientes en la fabricación de camiones en el mundo, Kenworth Truck Company Motor, que nace de la fusión de los apellidos Kent y Worthington. Kenworth. El éxito de la compañía comenzaba a vislumbrarse y ya en el año 1924 fabricaron 80 camiones al año, pero para 1925 ya fabricaban 2 camiones semanales. Cada camión era fabricado siguiendo las especificaciones del cliente, que siempre ha sido una característica y un sello de la marca Kenworth. En 1926 inician la fabricación de autobuses. Para 1927 la producción sigue aumentando y ya se fabrican un promedio de 3 camiones a la semana. Empiezan a construir camiones en Canadá para evitar los altos aranceles de importación. En 1929, y debido al gran éxito obtenido, construyen una nueva planta en Seattle, al mismo tiempo que Harry Kent se encarga de la presidencia de Kenworth. En el año 1930 llega la Gran Depresión, lo que ocasiona el decrecimiento
de la compañía Kenworth. Sin embargo, con una filosofía de comercialización mucho más agresiva, encontraron en los cuerpos de bomberos de todos Estados Unidos un socio increíble, puesto que cada estación tenía el ideal de su camión favorito para extinguir incendios y atender emergencias, algo en lo que Kenworth tenía mucha experiencia, pues ya había atendido a muchísimos clientes de forma personalizada, por lo cual no se le dificultó atender este nicho de mercado. La historia de Kenworth está salpicada de aciertos y éxitos. Es así como a partir del año 1933, esta compañía adopta como motor estándar de todas las unidades fabricadas a partir de ese momento el motor diésel, convirtiéndose en la primera compañía fabricante de camiones estadounidense en hacerlo. En ese mismo año, la compañía se anota otro gran acierto, y es la creación de la cabina con camas o camarotes, especialmente pensada para aquellos transportadores o conductores que tenían que viajar o que tienen aún que viajar largas distancias. Esto marcó para siempre un antes y un después en la historia del transporte terrestre, y Kenworth fue el pionero en esta modalidad. En 1935 salieron nuevas normativas sobre el tamaño y peso de los camiones, y Kenworth desarrolló cabinas, ejes y cubos de aluminio, suspensiones por barra de torsión y otros avances orientados a aumentar la capacidad de carga y quitarle carga bruta al camión. En 1937 fallece de un infarto Harry Kent. Le sustituye en la dirección de la empresa Phil Johnson. En 1940 la producción de camiones llega a las 226 unidades al año. Entre 1941 y 1944, el apoyo de la compañía a la Segunda Guerra Mundial la hace crecer de manera desmesurada. Un crecimiento en todas las direcciones, calidad y cantidad. Un mes después del ataque japonés a Pearl Harbor, llega un pedido de 430 camiones 6x6 de 4 toneladas de capacidad. Estos debían incluir una grúa y material auxiliar para recuperar otros vehículos. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 1944, 1.500 camiones más fueron pedidos. Pero la compañía no se queda allí, y también producen componentes para aviones. Seattle fue declarada área crítica por su proximidad al Océano Pacífico y posiblemente ser blanco de algún ataque enemigo. Y es así como la producción bélica se traslada a tierra adentro. Entonces se construye una planta provisional en el parque de atracciones de Yakima, en Washington. En 1944 fallece Phil Johnson. Su viuda y la de Kent, junto con Frederick Fisher, quien es el nuevo director, deciden vender su participación a los empleados. Esta operación finalmente no es exitosa, y finalmente la compañía es comprada por Pacific Car y Foundry. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, no se desaprovecha la enorme capacidad productiva y la gran experiencia que se ha adquirido. La producción vuelve a Seattle y se crea una nueva planta con las herramientas de la de Washington. En 1946 ya venden un promedio de 706 camiones al año, siendo los principales clientes las plantaciones de caña de azúcar del estado norteamericano de Hawái.
Para el año 1950, y gracias a la gran experiencia adquirida en la atención personalizada a sus clientes, tenían ya en su portafolio algo más de 30 modelos disponibles de acuerdo a las necesidades de cada cliente. En la década de 1950 a 1960, Kenworth suspende la fabricación de autobuses y se concentra definitivamente en lo que son camiones y otro tipo de vehículos o camiones de diseño especial. 1951 fue otro año de grandes aciertos. Se diseñó el modelo 803 para una compañía petrolera. El resultado fue extraordinario, ya que diversas petroleras de todo el mundo hicieron llegar un aluvión de pedidos y se fabricaron un total de 1.700 de estos camiones que se vendieron para moverse por todos los desiertos y todo tipo de territorios en el mundo. En 1955 nace en Burnaby, Canadá, la Canadian Kenworth Limited, produciéndose una gran expansión de las ventas en aquel país. También en ese año se produce un nuevo éxito al crear un nuevo camión con el motor de un lado de la cabina. Con esto disminuye la tara, es decir, disminuye el peso bruto, aumenta la visibilidad y se ganan media tonelada más de capacidad de carga. Este fue un diseño muy radical, muy diferente a todo lo que se había hecho hasta ese tiempo. En el año 1956, Kenworth deja de ser una entidad independiente, propiedad de Pacific Foundry, que es actualmente propietaria de Peterbilt, DIF y otras marcas, y pasa a ser una división de la misma, aunque conservando su filosofía de calidad y atención personalizada al cliente. En 1957 aparecieron las cabinas totalmente abatibles. Esto facilitó de manera radical el acceso a piezas fundamentales del vehículo como la transmisión y el motor. Para el año 1966 ya existían 46 concesionarias de Kenworth en Estados Unidos y las ventas llegaron a las 3.900 unidades. Para evitar tanto trámites burocráticos como aranceles de importación, en el año 1968 se construye una nueva planta de producción en Melbourne, Australia. En 1972, cuando se cumplieron los 50 años de existencia de la compañía, se supera la cifra de las 10.000 unidades producidas. Se construye otra planta de producción en Chillicothe, Ohio, y en 1974 se llega a una producción anual de 16.000 camiones. En 1976, y para celebrar el bicentenario de los Estados Unidos, se inicia la construcción de las series W900 normal y K100 de cabina avanzada, esta última de gran lujo, con baño completo, camas dobles, nevera, cocina. Hoy día estos camiones o estos modelos se consideran piezas de coleccionista. También construyen vehículos especiales como el ATX 6x6, diseñado para explorar la tundra, o un camión de 110 ruedas para transportes especiales. En 1982, el modelo W900 se convierte en el W900B y en 1984 el K100 en K100E, al incorporarle nuevos avances en aerodinámica y eficiencia. En 1985 apareció el modelo T600A,
con morro largo pero inclinado y el eje delantero invertido. La aerodinámica mejoró casi un 50% y la maniobrabilidad era parecida a la de una cabina avanzada. El éxito de este diseño fue inmediato. En 1986, el T800A era la personalización de todas estas soluciones, que pronto se trasladaron a la gama de camiones que producía Kenworth, el T510, T400, T450, etc. En 1990 aparece el W900L, uno de los camiones más populares y más queridos actualmente. El T884 aparece en el año 1991. Representa otra revolución tecnológica al introducir un segundo eje directriz en el eje posterior, con un mejor apoyo en curva y tracción a todos los ejes. Hoy día es el estándar de los vehículos que trabajan en canteras y en minas. En 1992 realizaron una gran encuesta entre usuarios de camiones para mejorar la calidad y comodidad de sus vehículos. El resultado de esta encuesta fue el desarrollo de la cabina K300 avanzada. La producción de la clase 7 o 700 pasó de Brasil a Santa Teresa, Canadá. Las suspensiones de la cabina evolucionaron notablemente en respuesta a la encuesta. En 1993, Kenworth cumple 70 años. Para celebrarlo, se construye una nueva planta en Renton, Washington. En ella se construye el T600 Aero Cab, primer camión modular de la firma. También aparece el OEM, la cabina más lujosa con acabados de apartamento, cama doble, armarios, estantería, televisión, cocina, mesa, baño, etc. En 1996 aparece el T2000, totalmente nuevo. De su calidad y confiabilidad en todo sentido habla el intervalo entre revisiones, que es única en esta marca, solamente cada 40.000 kilómetros. También su garantía, que es de 3 años o 560.000 kilómetros, algo sin precedentes y que ninguna otra marca en el mundo ofrece. Kenworth Truck Company pertenece actualmente a Packard. La empresa tiene su sede en Kirkland, Washington. Cuenta con una red de más de 290 concesionarios de distribución y opera plantas de fabricación en Chillicothe, Ohio, Santa Teresa, Quebec, Seattle y Renton, Washington, Victoria, Australia y Mexicali, Baja California, México. Fabrica actualmente unos 8 modelos que son los más comerciales, los que más se mueven. El KW45 y 55, que es un camión que va desde las 8 toneladas hasta las 18 toneladas. Y toda la serie T. Comenzamos con el 370, 460, 660, 680, 800, 880 y 880 B o C. Cada uno de estos modelos se puede obtener con especificaciones personalizadas. Un ejemplo en cuanto a motor. Existen 3 modelos de motor disponibles para cada uno de estos modelos. Un Packard de 405 a 500 HP, Cummins ISM de 350 a 410 caballos y Cummins ISX de 450 a 500 caballos de potencia.
Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por ver este video. Muchas cosas y detalles pueden que hayan pasado por alto, pero es imposible pasar toda la información en un solo video. Muchas gracias, nos veremos en uno próximo. Hasta la próxima.